Hola, ¿cómo están, estimados jóvenes y señoritas? Pues para mí es una alegría este reencuentro con nuestras clases de manera virtual, así que sean todos ustedes pues muy bienvenidos. Bien, esta es nuestra séptima clase referido a esta materia de métodos de investigación en ciencia política. Un amigo de ustedes, José Bien. Muy bien. Entonces, esta nuestra lección, la nueva lección, la lección número 7, se refiere al texto número 3. Es decir, dejamos a un lado los dos anteriores textos, estos textos seleccionados por la dirección del prefacultativo, y tomamos la lectura del texto número 3. Y bueno, este texto va desde las páginas 37 a la página 50. Estamos de la página 37 a la página 50. Muy bien. Este texto en realidad empezaba, y aquí un pequeño aporte mío, empezaba o empieza directamente desde, el texto, no precisa de qué se trata, ¿no? Así que, como aporte mío, me di la tarea de poder investigar de dónde había sido extraído el texto y felizmente pude dar con el texto, ¿no? Se trata de este texto que lleva por título, como ustedes lo podrán leer, Cuadernos Metodológicos, ¿sí? Y aparece un número 28 y referido a la metodología de la ciencia política. Este texto está escrito, como ustedes pueden ver, estimados jóvenes y señoritas, por tres autores: Eva Anduiza Perea, Ismael Crespo Martínez y Mónica Méndez Lago. De tal manera que si ustedes desean también lo pueden descargar. Aquí está indicada la dirección, dice Cuadernos Metodológicos 28, Metodología de la Ciencia, ¿no? Y ahí abajo está la dirección electrónica. Y claro, leyendo de esta dirección, pues resulta el texto un poco más claro, ¿no? Muy bien. Entonces resulta el texto un poquito más claro, ¿sí? Y mejor para la lectura. Bien, entonces, además de ello, me he dado yo la molestia también, o el pequeño trabajito, de poder ver de qué se trata, quiénes son estos autores, ¿no? Miren, soy un fanático de los gráficos, las ilustraciones, ¿no? Y de los mapas, de todo aquello que contribuye a un mejor aprendizaje sobre un determinado texto. Entonces, como estos autores son en realidad desconocidos, entonces yo me di a la tarea de ver en el internet de qué se trata, quiénes son ellos, ¿no? Muy bien. Entonces, la primera es Eva Anduiza. Bueno, en general decir que estos autores, por lo que he podido ver, en realidad son autores españoles de un curso de un doctorado, Bueno, un doctorado simplemente indicarles de que cuando uno hace una licenciatura, después sigue una maestría y un doctorado, ¿no? Como es mi caso, ¿no?
Yo he realizado una licenciatura, en realidad he realizado más de una licenciatura, más de una maestría y finalmente un doctorado. En realidad tengo más de un doctorado. Bueno, entonces, así, ¿no? Entonces estos tres autores habían hecho, o por lo menos estaban haciendo un doctorado, eran cursantes de un doctorado de una universidad de Barcelona, ¿sí? Entonces, la primera es, no sé si a estas alturas ya es doctora, pero obviamente que es una meritoria investigadora y cientista política, ¿no? Eva Anduiza Perea, ahí dice, ¿no? Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Sí, no sé si ya será doctor, a lo mejor lo es. Él sí, porque dice, él es Ismael Crespo Martínez, y del sí en la página del internet dice abajo, no se puede leer muy bien, pero me parece que dice doctor, sí, doctor en ciencias públicas y sociología, ¿no? Y la tercera, que es Mónica Méndez Lago, Centro de Investigaciones Sociológicas. En conjunto decir que los tres en realidad, como estamos viendo, son personas maduras, pero no tan maduras, no tan ancianas como los anteriores cientistas políticos, es decir, como Pasquino, como el otro investigador también, Santori, que lo hemos visto, ¿no? Se trata en realidad de estos tres que son unos estudiosos, más bien, unos estudiosos de, de las obras de los dos anteriores autores, de los dos anteriores textos, ¿no? Bueno, que estaban cursando este doctorado. Uno de ellos, como ya repito, ya es doctor. A lo mejor los tres también ya lo son, ¿no? Bien, pero en todo caso, una característica propia de los tres, ¿no? Es decir, de que no son personas ancianas, ¿no? Son maduras, sí, y en realidad son lectores, son investigadores, cientistas políticos, lectores de las obras célebres de los autores de la ciencia política, ¿no es cierto? Eso es bueno también tener en cuenta. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque, bueno, ellos han leído las obras de los dos anteriores textos, de los dos anteriores autores, pues son estudiosos de las obras de los anteriores investigadores y cientistas políticos, ¿no? De ellos ya sabemos de sobra que son pues autores muy consagrados, ¿no? Muy consagrados, muy reconocidos, en tanto que ellos no lo son tanto, ¿no? No lo son tanto, pero no por eso dejan de ser también importantes, ¿no? Bien, entonces, hecha esta aclaración, nos vamos ya a la diapositiva número 6 y como ustedes podrán ver, como he tenido la posibilidad de tener acceso a la fuente primaria del libro, entonces el texto aparece más clarito, ¿no es verdad? ¿Sí? Y vale también la aclaración de lo siguiente. Claro, el texto contiene muchos conceptos, muchos criterios, en fin, y simplemente, bueno, yo me enfoco en aquello que me parece importante, porque enfocarse en todo sería una tarea, la verdad, muy larga, ¿no es cierto? Y muy cansadora. Bien, entonces lo que sostienen es lo siguiente: la metodología de la ciencia política es el conjunto de enfoques, técnicas y procedimientos que los científicos políticos utilizan para investigar y analizar los fenómenos políticos, ¿no? O sea, de tal manera que la ciencia política es, claro, es un conjunto de enfoques, técnicas, ¿no es cierto? Porque los enfoques son diversos, las técnicas, los procedimientos, ¿no es cierto? Entonces son muy diferentes. Entonces es entendida la ciencia política como ese conjunto. Y aquí me parece que le faltaría métodos también, ¿no? Conjunto de métodos
porque ya sabemos que si bien es cierto que el método comparativo es el método por excelencia de la ciencia política, pero también están los métodos del análisis, de la reflexión, ¿no es cierto?, como métodos generales. Bueno, de tal manera que la ciencia política es ese conjunto de enfoques, técnicas, métodos, procedimientos, claro, ciertamente desde una visión científica, ¿no? Bien, luego abajo dice, aunque no existe una única metodología universalmente aceptada en la ciencia política, hay varios enfoques y métodos comunes. Lo dicho, ¿no es cierto? No hay una sola metodología aplicada porque los autores tienen diferentes enfoques, diferentes percepciones respecto de la temática de la ciencia política. Entonces tienen sus propias metodologías también, ¿no es cierto? Como también lo que ya he hecho referencia, que los métodos también no necesariamente son de carácter comparativo. Hay también los métodos analíticos, críticos, reflexivos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, copiado de manera textual, dice número 2, los conceptos, ¿no? Este capítulo se ocupa de explicar el proceso por el que, a partir de conceptos abstractos, se llega a formular una investigación concreta, ¿no? Entonces, bueno, y se mide lo propuesto por tal investigación para posteriormente comprobar la validez de las hipótesis desarrolladas. Bueno, yo entiendo, ¿no es cierto?, un poquito poniéndome en contexto, que la gran mayoría de ustedes, pues, inclusive son jóvenes señoritas que están cursando el último curso de secundaria. Y es natural, ¿no es verdad?, de que muchos conceptos, muchas cosas de lo que se sostiene en este texto no dejan de ser complicaditos, ¿no? No dejan de ser bastante difíciles de comprender a la primera lectura y a la segunda y a la tercera, ¿no es cierto? Así que demanda un esfuerzo intelectual, pues, importante, ¿no?, de leer una lectura y otra relectura y analizar, ¿no? Pero no será la primera vez, seguramente cuando ya ingresen a la universidad ustedes ya podrán tener la oportunidad de leer, hacer una lectura y una relectura y una reflexión. De eso también se trata, ¿no? Es decir, de ir de una dimensión, digamos, superficial de la comprensión de un texto a una comprensión ya más cabal, más compleja, más completa también, ¿no? Bien, entonces, lo que dice, este capítulo se ocupa de explicar el proceso por el que, a partir de conceptos abstractos, claro, hay conceptos que son abstractos, ¿no? Conceptos abstractos, como ya vamos a ver, conceptos abstractos. Estos conceptos que no los podemos entender, ¿no? No los podemos entender. Bueno, y a partir de ello se llega a formular una investigación concreta, dice, ¿no? Pero ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, no estoy haciendo referencia a las páginas, ahora sí, me había olvidado. Estamos en la página 38 y dice así: prestar atención a la, y está subrayadito, ¿no?, aquello que me parece importante. Prestar atención a la tarea de definir de forma explícita y clara los conceptos es crucial para avanzar en el conocimiento de los fenómenos sociopolíticos, etc. Entonces, la tarea de definir de forma explícita y clara los conceptos, claro, es una tarea complicada, pero yo no le pondría aquí en rigor de verdad la tarea de definir de forma explícita y clara los conceptos, porque los conceptos son eso, son conceptos, o sea, son conceptos que están siempre en permanente reconstrucción, elaboración,
concepción, formulación, ¿no? En cambio, la definición, siempre digo esto yo, y me parece que tengo bases sólidas sobre lo que les voy a decir. Las definiciones son más bien propias de las ciencias exactas, la matemática, la física, ¿no? Entonces son definiciones, por ejemplo, un teorema, ¿no es cierto? Una determinada ecuación, o sea, ya es prácticamente una definición. En cambio, en ciencia política y como en las ciencias sociales, lo que podemos hablar en rigor de verdad son pues de conceptos, porque en ciencias sociales y en ciencias políticas no hay una definición, ¿no? Por lo menos eso yo creo. Miren, vaya qué observación que les estoy haciendo a los autores, que perdonen ellos, pero en mi criterio no hay definición de conceptos, y además sería como chocante, ¿no? Definición, conceptos, no, sino elaboración, formulación de conceptos. Bien, estamos en la página 39 y dice así, ¿no? La definición y tratamiento de los conceptos. Bueno, creo que hay como una contradicción. Si es definición, ya no puede ser concepto, ¿no? En todo caso, entiendo más que es de percibir, de captar determinados conceptos, porque la definición pues ya no amerita ningún punto, ninguna coma más, ninguna palabrita más, sino que es una definición. Y en mi modesto entender, las definiciones más bien son propias de las ciencias exactas, ¿no? Pero bien, dice, una definición clara y explícita debe permitir identificar los atributos asociados a cada concepto. Sartori dice, ¿no? Y menciona, ya lo está mencionando, a este célebre y connotado autor, como lo hemos visto precedentemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir, estimados chicos? Bueno, que ellos hacen una relectura de estos autores importantes, ¿no? En este caso de Sartori, ¿no? O sea, son unos estudiosos con miras a lograr su doctorado. Uno de ellos ya es doctor y los otros, bueno, a lo mejor ya lo son, ¿no? Entonces, hacen referencia a lo que sostiene Sartori, dice que una definición clara, explícita, debe permitir identificar los atributos, ¿no? Por atributos se entiende una determinada concepción asociados a cada concepto. Entonces se está poniendo énfasis en que los conceptos, la caracterización de los conceptos, es decir, tomar en cuenta qué se entiende por una determinada cosa, un determinado concepto dentro de la ciencia política es importante, ¿no? Claro, cada ciencia tiene sus propios, podríamos decir, conceptos, ¿no? Sus propios conceptos, ¿no es cierto? Qué sé yo, para las ciencias, digamos, médicas, hemorragia quiere decir una cosa, ¿no? Es un término propio de las ciencias médicas, ¿no? O introspección, digamos, para la ciencia de la psicología, ¿no es cierto? Entonces, cada ciencia tiene su propio conjunto, podríamos decir, de conceptos. Entonces, claro, a medida que ustedes se vayan adentrando poco más, estudiando, ahora es una tarea compleja, ¿no es cierto? Porque ustedes todavía se están aproximando a estas lecturas, los están conociendo por primera vez estos autores y lo que piensan, ¿no es cierto? Entonces, de entrada, nomás comprender es una tarea bastante complicada, difícil, ¿no? Pero ya les digo repetidas veces que ustedes pues los van a seguir leyendo y releyendo y reflexionando y analizando, y va a haber un momento en que ustedes pues, se van a volver en unos expertos en esta
teoría de la ciencia política, ¿no? Entonces podrán hablar con bastante suficiencia, claridad, comprender bien los conceptos. Pero de momento, digamos, es todavía una tarea pendiente, es una tarea todavía cuesta arriba, ¿no es verdad, estimados chicos? Bien, entonces los conceptos, hace énfasis en los conceptos, la comprensión de los conceptos. Bueno, y hablando de conceptos, ¿no es cierto? Entonces, de momento, estos autores nos complican la vida, pero ni modo, tenemos que saber, tienen que saber, estimados chicos, jóvenes señoritas. Por ejemplo, dice en la página 40, ¿no? La connotación y la denotación son dos conceptos, ¿no? Dos conceptos ya nuevos que deben formar parte de su propio léxico, o sea, como cientistas políticos, ¿no es cierto? Entonces ya tener en cuenta y saber diferenciar bien. Bueno, primeramente saber comprender a qué se refiere con connotación y a qué se refiere con denotación, ¿no? Dos conceptos, algo así como dos categorías, ¿no? Por tanto, dice, la connotación y la denotación de un concepto están inversamente relacionados, ¿no? Y aquí habla como una especie de una complicación que a la primera lectura no es muy fácil de comprender, de tal manera que entraña su propia dificultad, pero poco a poco ustedes podrán ir comprendiendo, haciendo un esfuerzo intelectual también que demanda esta lectura de este texto, ¿no? Dice, a medida que un concepto aumenta su connotación, es decir, el número de características y propiedades que lo definen, disminuye su denotación, ya que hay un número de objetos o eventos menor que se ajustan a este conjunto de propiedades. Esta regla de la transformación y continua ¿no? Entonces, es en realidad un párrafo bastante complicadito, ¿no? Bastante complicadito. Entonces, para los efectos de que se entienda, yo me he permitido hacer lo siguiente, ¿no? Simplificar, tratar de simplificar, ¿no? Para que se entienda. Entonces, abajito de la línea roja, agrego yo de mi propia cosecha, diríamos, ¿no? Connotación, escrito con celestito, sería de una dimensión subjetiva, algo subjetivo, un concepto subjetivo, un concepto, digamos, abstracto, algo así, ¿no? Entonces, ejemplo, pongo, ¿no? El ejemplo sería la belleza, ¿no? Es un concepto abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque la belleza para mí significa, digamos, algo que puede ser diferente para con otra persona y muy, muy, muy diferente para con otra. Algo similar con otra persona, pero es algo que está en la persona, en el sujeto, que está en mí, el concepto de belleza, ¿sí? Entonces lo que para mí es bello o entraña belleza, a lo mejor para otro no tanto, o para otro sí, o para otro absolutamente nada, ¿no? No entraña ninguna percepción de belleza, de tal manera que es un concepto abstracto, ¿no es verdad? ¿Se entiende, estimados chicos? Bien, entonces eso sería lo que entendemos, lo que debiéramos de entender por connotación, ¿no? Connotación, una dimensión subjetiva, una dimensión subjetiva. Y por denotación, que está con verdecito, algo objetivo, concreto, ¿no es cierto? Las cosas concretas son más fáciles. Digamos, como le he puesto un ejemplo, medir con la regla. Yo mido 30 centímetros, 10 centímetros. La acción de medir, pues, es un concepto concreto, no va a haber discusión, digamos, entre dos personas, 3 o 4, 10, digamos, el término, la palabra de medir.
todos entenderemos de que se trata de una acción de medir, ¿no? De medir. En cambio, lo de belleza es subjetivo, ¿no? Que eso está en el sujeto, depende de cómo percibe la belleza. Es un concepto subjetivo, ¿no? Muy bien. Entonces, en la página 40, estos autores hacen este gráfico, ¿no? Este gráfico. Entonces yo me he permitido poner también, aumentar aquí un poquito de lo que yo pienso, ya mencionado en la diapositiva número 11, ¿no? Entonces, gráfico 2.1 dice, ¿no? Entonces, escala de abstracción o escala de generalidad, ¿no? Entonces, claro, la ciencia política también, como cualquier otra ciencia, tiene también sus terminitos, sus vocablos, su propia abstracción, ¿no? Sus términos, sus conceptos, ¿no? Entonces, aquí está la denotación y la connotación. La connotación marcado con letra y línea celeste, ¿no? Entonces, la connotación, ya hemos dicho, es subjetiva, por ejemplo, la belleza, ya lo he dicho, ¿no? Y la denotación es más bien objetiva. Entonces, la flecha indica que se avanza de A, digamos, se avanza de una dimensión que supone menos abstracción, se llega a más abstracción, o sea, de un punto A partiendo a un punto B, más abstracción, ¿no? Entonces, en otros términos, se avanza de una connotación que es subjetiva a una denotación que es objetiva. Por tanto, digamos, venir a esta página y ya podríamos un poquito entender, ¿no? Hay que hacer un poquito de esfuerzo intelectual, ni modo, chicos. A veces los autores son complicados, ¿no? Entonces, por tanto, la connotación y la denotación de un concepto, dice, ¿no? A medida que un concepto aumenta su connotación, es decir, el número de características y propiedades que lo define, disminuye su denotación, ¿no? Ya que un número de objetos menor, eso viene expresado aquí, ¿no? Entonces hay que detenerse un poquito, hay que darle unos 5, 10 minutitos, 15 minutitos para captar bien esto, ¿listo? Ni modo, es parte de la teoría política y hay que hacer un esfuerzo adicional, ¿no? Entonces ponerse a pensar unos buenos minutitos, ¿no? Bien. Entonces, con ese propósito siempre didáctico de que se comprenda estos dos términos, me he permitido o me permito hacer citar este siguiente ejemplo extraído del internet, ¿no? Entonces he encontrado algo bonito, ¿no? La denotación y la connotación. La denotación, dice, la palabra significa lo que realmente es, o sea que es algo objetivo, ¿no? Es decir, tiene un significado literal, tal cual, diríamos, ¿no? La denotación es objetiva, denotación, algo objetivo, algo visible, algo que se ve, posee el significado del diccionario, ¿sí? La denotación es algo objetivo, concreto, ¿no? Concreto. En tanto, la connotación, dice, la palabra tiene un significado interpretado o indirecto o abstracto, diría, ¿no? Es decir, un sentido figurado o de doble sentido, La connotación es subjetiva, ¿no? Y se construye en uno mismo de acuerdo al contexto. Puede resultarnos un poquito complicado todavía, ¿no? Estos términos, ¿no? Denotación, la denotación es pues objetiva y la connotación es subjetiva, ¿no? Muy bien, entonces miren, chicos, he encontrado otro ejemplo en el internet que es fabuloso, que me ha parecido bonito. Bien, ¿no?
La denotación, como es objetivo, es concreto, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice cabeza, pues se refiere a la cabeza, pero en términos de connotación, cabeza de familia es un concepto subjetivo, ¿no? En este caso todos entendemos, es la cabeza de la familia, la cabeza de la familia, bueno, se está haciendo referencia a que es el padre. Es decir, la connotación también tiene un carácter subjetivo, implícito, figurativo, figurado, ¿no? Figurado, la cabeza de la familia, el padre, o sea, la connotación es subjetiva, es figurada, ¿sí? Figurada, tiene esa característica, ¿no? La connotación y la denotación. Ustedes ya se van a volver expertos en estos términos, ¿no? Y va a ser propio de su lenguaje de un tiempito más, ¿no? Muy bien. Entonces, paso, esta no es la página 279, me he olvidado poner, a ver, estamos en la diapositiva número 14, van a disculpar chicos, un jalón de orejas para mí, y debe ser la página 41 también, me he olvidado poner, muy bien, dice así, ¿no? Es necesario definir los conceptos de forma clara y explícita, ¿cómo no? No solamente en la ciencia política, ¿no? O sea, yo diría es necesario conceptualizar o esclarecer los conceptos de forma clara y explícita. Definirnos, si estamos hablando de definición y de conceptos, son ambas cosas que no son compatibles. La definición no acepta nada, ¿no? Un tirón de orejas para los autores, según mi humilde parecer. Pero bueno, lo importante es que ellos, algo cierto que están diciendo, que los conceptos deben ser concebidos, asumidos de forma, descritos de forma clara y explícita, ¿no? Aquí viene otra complicación para todos ustedes, estimados chicos y señoritas. Bueno, lo siento, pero bueno. Dice, sea la investigación de carácter exploratorio, descriptivo o explicativo. Muy bien, ¿a qué se refiere esto? Claro, y la complicación es para ustedes, ¿por qué? Porque yo asumo que la gran mayoría, bueno, estas clases están en función de ustedes, que son la totalidad, entiendo, estimados jóvenes señoritas, que todavía están en el último curso de colegio, o algunos se habrán salido bachiller. Probablemente hay algunos que están tomando como segunda carrera, no sé yo, pero en realidad estos cursos son para los jóvenes y señoritas de prefacultativo, ¿no? De tal manera que mi atención tiene que estar enfocada y tiene que ser didáctica, simple, clara, en lo posible de las posibilidades en función de esos chicos, ¿no? Los jóvenes y señoritas de último curso de colegio. Entonces aquí viene la complicación. Sea en una investigación, está queriendo decir que la investigación puede ser de carácter exploratorio, descriptivo o explicativo, ¿no? Esos son términos que se utilizan cuando uno hace una tesis de licenciatura o de maestría, ¿no? Las de doctorado son diferentes. Entonces aquí también es la complicación para este humilde instructor de todos ustedes, ¿no? Entonces, los trabajos pueden tener estas dimensiones, ¿no? Las investigaciones, que generalmente las tienen las tesis de licenciatura o de maestría, es decir, un carácter exploratorio, descriptivo o explicativo. ¿Cómo es esto? O sea, son exploratorias las investigaciones cuando nadie ha escrito nada sobre el tema. Entonces, nada. Entonces yo me voy a meter
a un terreno pues desconocido, a un terreno virgen, donde nadie ha explorado, nadie ha investigado nada. Es como meterme a una selva donde nadie ha incursionado. Entonces, para ver qué es lo que hay, entonces yo me meto como un explorador para explorar qué hay, qué cosas hay, ¿no? O sea, nadie ha investigado nada. Tiene ese carácter las investigaciones. Pero también pueden tener un carácter descriptivo, es decir, describir lo que yo voy a ir encontrando a mi paso, describir todo lo que hay. Y también puede tener este carácter explicativo, es decir, explicar, ¿sí? Explicar, ¿no? Todo lo que yo a mi paso que voy explorando, voy describiendo y voy explicando de qué se trata, ¿no? Digamos, como entraría a una selva y diría, bueno, estoy explorando este terreno, nadie ha venido, nadie ha descubierto, nadie ha entrado, entonces es una selva. Y digo, bueno, en esta selva estoy explorando, estoy viendo, a ver, descriptivamente digo, bueno, estoy encontrando árboles enormes, gruesos, de troncos gruesos, diferentes tipos de árboles con diferente follaje, de diferentes alturas, de diferente colorido, ¿no? Y puedo también ir explicando, digo, estos árboles pertenecen a la familia de los eucaliptos, esta tal otra familia, en fin, ¿no? Entonces, generalmente las tesis tienen este carácter, las tesis de licenciatura y de maestría, que pueden ser exploratorios, descriptivos y explicativos, ¿no? Entre otras cosas, estos términos son tomados de un autor importante que son en la metodología de la investigación, como Hernández Sampieri, Roberto Hernández Sampieri, pero no me voy a meter a eso porque nos vamos a desviar del foco de nuestra atención, que es la metodología de la ciencia política, tema sobre el cual tratan estos tres autores importantes, en realidad estudiosos de los grandes cientistas políticos, ¿no? Entonces, a ver, dice, bueno, sigue hablando de la connotación, la denotación, que más o menos ya lo hemos captado, pero les pido por favor, chicos, hay que leerlos, releerlo, hacer un esfuerzo intelectual importante para poder comprender, ¿no? Luego dice, se debe prestar atención especial en los estudios comparados a la equivalencia y el significado del concepto de distintos casos, en fin, Bien, entonces a veces no hay tiempo para ponerse a desmenuzar todos estos conceptos. Bien, entonces paso a la página número 43 y hay lo siguiente, ¿no? Nuevamente algunos conceptos un poquito complicados, sobre todo para ustedes, estimados chicos, ¿no? No se pueden verificar hipótesis, aquí hay otra palabrita que nos complica la vida, que les complica en particular a ustedes, ¿no? Porque asumo que nunca han realizado, la gran mayoría de ustedes, tesis, porque en las tesis se formulan hipótesis, y ya vamos a ver, ¿no? No se pueden verificar hipótesis sobre la relación entre conceptos si no se operacionalizan otro concepto que viene a complicarnos más las cosas. Pero bueno, el texto es así. Entonces yo voy a tratar de hacerles comprender de una manera didáctica, simple, de qué se tratan estos términos. Entonces, focalizo mi atención en este terminito que es hipótesis, ¿no? Hipótesis. Bueno, las hipótesis, decirles, estimados jóvenes y señoritas, chicos, de que son enunciados que se sostienen en una tesis, por ejemplo, de licenciatura, que parte de un presupuesto que se supone que es verdad, o sea, un enunciado, ¿no? Una frase que es enunciado. ¿Para qué? Es un enunciado que se
que se emite, que se escribe de una manera anticipada, de tal manera que el investigador, el tesista, tiene que demostrar que sí, lo que está diciendo es verdad. Sí, lo que está diciendo es verdad. Entonces, toda tesis de licenciatura, al margen de formular objetivos, en fin, muchas cosas que no me voy a poner a detallar, formula la hipótesis, ¿no? Una hipótesis. Generalmente es una hipótesis, que es un enunciado donde afirma algo el investigador, donde piensa que es verdad, y en el desarrollo de la tesis lo va a demostrar eso que anticipadamente piensa. Bueno, por ejemplo, digamos, me permito indicarles los siguientes conceptitos muy elementales, muy simples, a los efectos de que se comprenda bien, estimados chicos. ¿Listo? Bien, por ejemplo, esta hipótesis, ¿no? Ya les he dicho que es un enunciado que tiene, que encierra un criterio de verdad, que se afirma algo que es verdadero, ¿no? Que es verdadero. Por ejemplo, una hipótesis, ¿no? Un enunciado. Quien estudia más obtiene mejores calificaciones. Eso tiene verdad, esa frase, ese enunciado. Quien estudia más obtiene mejores calificaciones. ¿Qué quiere decir? Que quien se dedica más, le pone esfuerzo, estudia, lee, va a obtener mejores calificaciones, ¿no? Eso, por supuesto, que es una verdad, es una hipótesis. Una hipótesis, entre otras cosas, muy, muy sencilla, ¿no? Muy sencilla. Quien estudia más obtiene mejores calificaciones. Eso es verdad, es una hipótesis. Muy bien. Y dentro de esta hipótesis hay dos variables, dos categorías, dos dimensiones, que se llaman variable independiente, que no depende de nada, un enunciado, y una variable dependiente que depende de la variable independiente. Es un poquito de una complicación a primera lectura, a primera reflexión, pero hay que hacer un poquito de esfuerzo intelectual, estimados chicos, ¿no? La variable independiente, que no depende de nada respecto de esta hipótesis de quien estudia más obtiene mejores calificaciones, están escritas o resaltadas con color, ¿no? Entonces la variable independiente sería estudia más o quien estudia más, o sea, no depende de nada, es una frase suave, ¿no? Pero la variable que depende, mejores calificaciones, ¿cómo se va a obtener? Estudiando más. O sea, depende de la variable independiente. Por eso es variable dependiente, que depende de quien estudia más, o sea, de la variable independiente, ¿no? Entonces, es así. Seguramente les voy a rogar, estimados jóvenes señoritas, que, digamos, como estas clases están disponibles para ustedes, hay que hacer un poquito de esfuerzo intelectual, ¿no? Pero es fácil, es una hipótesis, es el sostenimiento de algo que uno piensa que es verdad, ¿no? Y luego en el desarrollo de la tesis tiene que demostrar de que efectivamente lo que está sosteniendo es verdad. Entonces, y una hipótesis está conformado de una variable independiente y de una variable dependiente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, avanzando siempre con la lectura del texto, entonces yo me he animado a poner un concepto devenido de la ciencia política, porque la anterior hipótesis no tiene nada que ver con la ciencia política, ¿no? Entonces, pero trayendo algo a colación, lo que dicen los autores, cuando sostienen no se pueden verificar hipótesis sobre la relación entre conceptos si no se operacionalizan. Esto después ya lo vamos a ver. Bien los mismos, ¿no? Entonces, ejemplo de hipótesis, ¿no? Digamos, aplicado al campo político, que es el área de formación de ustedes, ¿no? Que va a ser el área de formación de ustedes.
los buenos políticos obtienen mejores votaciones. O sea, yo estoy suponiendo, es una hipótesis, ¿no es cierto? Y que tiene, sí, yo creo que mucho o bastante de verdad. O sea, un buen político será pues aquel que dice la verdad, cumple sus compromisos y va a tener mejores votaciones, ¿no es cierto? Para no hablar del contexto local, preferible, digamos, abstraernos, no complicarnos la vida. Podríamos poner, o podría poner el ejemplo del presidente de El Salvador, ¿no es cierto? Buen político, que está demostrando en los hechos, que al parecer hay el concepto generalizado de que pues se está poniendo orden en el país, se está evitando pues la criminalidad, está aportando bastante en esas dimensiones, ¿no? Y hay una percepción de la gente de que es un buen político. Por tanto, se piensa que él, creo que se va a repostular, por tanto va a tener mejores votaciones, ¿no es cierto? Porque lo ilógico sería el mal político tiene buenas votaciones. Bueno, parece que en nuestro campo la cosa tal vez podría ser así, pero en sentido lógico, con sentido lógico, entonces no es así, ¿no? Sino serían los buenos políticos, es decir, aquellos que hacen promesas, sus campañas, todo, entonces van a obtener mejores votaciones, ¿no? Bien, entonces, en este ejemplo de esta hipótesis, la variable independiente sería buenos políticos, que no depende de nada, buenos políticos. Y la variable dependiente es, o sea, que depende de la variable independiente, es mejores votaciones. ¿Listo? Entonces, un poquito de esfuerzo, chicos, para poder comprender esto. Después es muy fácil, es muy fácil. Bueno, me veo obligado a poner estos ejemplos. ¿Por qué? Por lo siguiente, seguimos avanzando y ustedes se van a ver. Dice, el proceso de operacionalización, conlleva elegir uno o varios indicadores para cada variable. Y aquí vienen otros conceptos, ¿no? Entonces, como ya entramos a otros conceptos, entonces, y un poquito ya estamos dentro de los 40 minutos, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Lo dejaremos en la página número 43, ¿listo? Entonces, rogándoles, por favor, chicos, que puedan leer, repasar esto para poder comprender. Y claro, estos autores hablan sobre estos conceptos. Ni modo, hay que comprenderlos, ¿listo? Hay que comprenderlos para poder seguir avanzando. Entonces, después ya, en la próxima clase, entraremos en esto, la operacionalización. Yo tengo ya algunos ejemplitos, ¿no? Bueno, he formulado esta operacionalización, que no es nada más que elaborar un cuadrito con indicadores, en fin, y luego he copiado el texto de la operacionalización que tienen estos autores, pero que los abordaremos en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, de momento nos quedaremos, ¿qué les parece? Aquí. Entonces, para que lo puedan repasar ustedes. Bueno, al mismo tiempo decirles que con todo cariño y afecto, pues que pueden hacerme conocer todas sus preguntas, observaciones, inquietudes, que yo gustoso pues les atenderé los días miércoles desde las 7 de la noche hasta las 9. ¿Listo? Entonces, estimados jóvenes señoritas, como siempre, un gusto poder contribuir a la comprensión de este texto, en este caso, y pues nos veremos cuando. Nos vemos hasta el próximo video de la clase número 8,
que en rigor de verdad será a partir de la página 45 más o menos, ¿no? Hasta las 60, ¿sí? Entonces, pues les agradezco, muchísimas gracias por su gentil atención. Así que ánimo, esfuerzo, alegría por la lectura, ¿listo? Y conmigo nos vemos en la próxima clase, que será la clase número 8. Muchas gracias, estimados jóvenes señoritas, y lo dicho, hasta la clase número 8.